En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo configurar desde cero la consola Nintendo Switch cuando la compran nueva. Lo primero que van a hacer es prender la consola presionando este botón de encendido y apagado durante 3 segundos. Procedo a presionarlo y sueltan el botón cuando enciende la pantalla. Esperan unos segundos. Aparece el logotipo de Nintendo Switch y seguimos esperando. Y ahora en esta ventana nos pide que conectemos los dos controles en los extremos de la pantalla. Toman este control y lo deslizan de esta manera hasta que se escuche un clic. Hacen lo mismo con este control. Lo meten de esta manera en esta orilla de la pantalla y lo deslizan hasta que se escuche un clic. Esperan unos segundos. Aparece nuevamente el logotipo de Nintendo Switch. Y ahora entra a la ventana de configuración inicial y aquí seleccionan el idioma de su país. Yo en mi caso es español. Le dan un clic. Y en esta ventana de región seleccionan la región de su país. En mi caso es América. Le dan un clic. Y en esta ventana de acuerdo de licencia para el usuario final le dan clic aquí en el recuadro de aceptar. Y ya que está seleccionado con una paloma blanca, le dan clic en siguiente. Esperan unos segundos. Nos dice buscando redes. Y aquí en la ventana de configuración de internet seleccionan la red Wi-Fi que tienen contratada. Yo en mi caso es Total Play Rojas-2.4G normal. Le dan un clic y en esta ventana ingresan la contraseña de su red Wi-Fi. Ya que anotaron la contraseña de su red Wi-Fi, ahora le dan clic aquí donde dice aceptar y esperan a que se conecte a su internet la consola. Y les tiene que aparecer este mensaje: la conexión se ha establecido con éxito. Le dan clic en aceptar y en esta ventana de zona horaria eligen la zona horaria del estado de su país. Yo en mi caso deslizo hacia abajo y selecciono Ciudad de México. Le dan un clic y aquí en esta ventana de conectar al televisor le dan clic en más tarde. Y ahora en la ventana de desacoplar los controles Joy-Con nos dice que mantén oprimido el botón de extracción y desliza los controles hacia afuera. Aquí en la parte de atrás de los controles presionamos el botón para retirar el control. Primero retiro este control derecho y también retiran el control del lado izquierdo. Presionan el botón que está en la parte de atrás del control y deslizan hacia arriba. Y una vez que ya quitaron los dos controles, ahora nuevamente en la ventana de desacoplar los controles Joy-Con le dan clic en seguir. Y aquí le dan clic en aceptar. Y ahora en esta ventana de registrar un usuario le dan clic en siguiente. Y nuevamente nos dice cómo quieres registrar al nuevo usuario. Le dan clic crear un nuevo usuario. Y aquí eligen el icono del personaje. Yo elijo este personaje de Mario Bros. Le doy un clic y ahora aquí anotan el apodo que le quieren poner a su personaje. Yo en mi caso le voy a poner a joven.
y le dan clic en aceptar. Y nuevamente en la ventana de registrar un usuario le dan clic en aceptar para que este perfil se registre en la consola. Y ahora en este mensaje nos dice: ya puedes vincular una cuenta Nintendo. Primero tienen que irse a su celular y deben de crear una cuenta Nintendo en la página oficial. Lo pueden hacer desde su celular. Yo ya tengo una cuenta Nintendo y le doy clic en vincula una cuenta Nintendo. Esperamos, nos dice preparando. Y en esta ventana de vincular una cuenta Nintendo le dan clic en esta opción que dice inicia sesión con tu dirección de correo electrónico o con tu nombre de acceso. Le dan un clic y aquí deben ingresar el correo electrónico o nombre de acceso de su cuenta Nintendo y la contraseña. Ya que ingresaron el correo y contraseña de su cuenta Nintendo, enseguida le dan clic en aceptar. Esperan unos segundos. Y aquí nos dice: esta cuenta Nintendo se vinculará a una consola Nintendo Switch. Le dan clic en vincular. Esperamos. Nos dice espera unos instantes. Y aparece este mensaje: la cuenta Nintendo se ha vinculado correctamente, ahora puedes disfrutar de las siguientes funciones. Le dan clic en aceptar. Y aquí nos dice que podemos registrar otros usuarios si más de una persona va a utilizar esta consola. Yo le doy clic en continuar sin registrar porque yo solamente voy a utilizar esta consola. Y en esta ventana de Nintendo Switch Online nos dice que podemos utilizar Nintendo Switch Online, que es un servicio que permite disfrutar de beneficios como el juego en línea en la consola, guardar datos en la nube y mucho más. Le dan clic en seguir. Y en esta ventana de padres y tutores es para configurar el control parental, para restringir ciertas funciones. Le dan clic en omitir y aparece esta ventana de configuración completada. Y ahora presionan el botón de home en este control. Este es el botón de home, lo presionan una sola vez y ya aparece la ventana del menú principal. Y desde aquí ya pueden entrar a Nintendo Switch Online. También ya pueden entrar a noticias, a la tienda de eShop para descargar juegos o programas. También pueden entrar al álbum, a controles y a la configuración de la consola. Y aquí está el modo de espera. Además, también pueden comprar cartuchos físicos que se pueden ingresar o insertar en esta ranura de aquí para que puedan jugar de forma inmediata. Y en otros videos que pueden ver en mi canal les enseño cómo restablecer de fábrica la consola Nintendo Switch para borrar todos los datos y para eliminar errores. Además les enseño cómo crear una cuenta Nintendo. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.